Buen día, mi nombre es Cristina Tobos, estudiante de licenciatura Pedagogía Infantil de la Universidad Minuto de Dios. Me encuentro en noveno semestre estudiando, estoy en mi práctica 3 con el docente Francisco Castañeda. En este momento voy a expresar mi experiencia frente a la práctica 3 de inclusión que corresponde a una vivencia frente al caso o a esta. En el proceso en que se ejecuta esta práctica, su planteamiento, según el docente Francisco Castañeda, era conceptualizar, identificar, diseñar y aplicar estrategias pedagógicas y didácticas que le permitieran a los docentes en formación realizar un acercamiento a las poblaciones con necesidades especiales. Relacionando temas como inclusión educativa, es importante conocer las leyes que acogen los casos de los niños con necesidades especiales, reconociendo en ellos el decreto 1421 del 29 de agosto del 2017, por el cual se reglamenta el marco de la educación inclusiva, la educación y la atención a la población con discapacidad, siendo este el más reciente. También la discapacidad era algo importante, pues en este tema se conoce su concepto, características y tipología, en donde las personas con discapacidad son incluidas aquellas que tengan diferencias físicas, intelectuales, mentales, sensoriales. Estas tienen tipos. En las físicas aparecen la motora, la visceral o la orgánica. En la sensorial aparece la auditiva, visual o sordoceguera. Y en la psíquica aparece la intelectual, el trastorno mental. Además, se ve también el enfoque diferencial, en donde empezamos a realizar un acercamiento a los elementos conceptuales y metodológicos en torno al enfoque diferencial que le permita al docente en formación sensibilizarse y asumir una postura analítica, crítica y propositiva para el desempeño de su rol con las poblaciones en condición de discapacidad. Teniendo en cuenta el estudio de caso, en donde se construye un método de investigación cualitativa utilizándolo para comprender y tener bien claro una realidad social. En la adaptación curricular es importante reconocer elementos conceptuales, metodológicos y prácticos para la formulación e implementación de la adaptación curricular como estrategia de la intervención pedagógica en la educación inclusiva de los niños con necesidades especiales. Respecto a la comunicación aumentativa y alternativa, es evidente y importante el reconocimiento de las diferentes formas de apoyo o implementación de herramientas para las personas que presentan deficiencias o limitaciones en la comunicación o el lenguaje oral, apoyando, facilitando y garantizándoles otras formas de comunicación alternativa. Hablando de la familia e inclusión social, es importante reconocer el papel que ésta tiene frente a los niños con necesidades especiales, ya que el proceso de inclusión social o inclusión educativa es fundamental en la vida de cada persona. Es importante que los padres tengan el acercamiento a ese tema, por medio de entrevistas, charlas, reuniones y demás, para que reconozcan los casos y si es visible o hay algún caso en su hogar. Con la propuesta pedagógica se diseña una planificación, implementación y evaluación en el aula inclusiva, facilitando al docente el desarrollo de una intervención pedagógica innovadora para los niños con necesidades. Eso también tiene intereses como sistematización de la práctica. En el momento en que yo realicé mi práctica 3, no tenía conocimiento de qué eran las necesidades especiales y qué tipologías habían. Además de que no solamente son las que mencioné anteriormente como discapacidades, sino que también se presentan los déficits de atención, los problemas de aprendizaje y entre otros. Para mí la práctica con el sujeto de estudio fue realmente importante, ya que la niña cuando empezó el proceso no tenía conocimientos previos como lo mencioné, no adquiría los conocimientos al mismo tiempo, al mismo ritmo de sus compañeros. Ella anteriormente, cuando empezamos la práctica, escribía las letras y los números al revés. Realizando un análisis y una evaluación de cómo fue su proceso, es notable que ella avanzó notoriamente de un 5% que llevaba de conocimiento a un 90% que lleva, relacionando en ello la escritura, es decir, los trazos, y el reconocimiento visual que tiene de los diferentes símbolos o códigos que se le presentan en el aula, como las vocales y los números. Además de que su evolución fue muy adaptada al medio, porque incluyendo los niños
fueron factores primordiales para que ella adquiriera conocimientos tan rápido. Siendo esto que en todo un año no se había logrado, ella logró hacerlo por medio de las actividades que se le plantearon en las estrategias que el profesor nos planteaba, mediante planeaciones como él nos lo proponía y nos lo pedía, que eran estipuladas según la práctica educativa. Me queda agradecerle a las personas que intervinieron y que hicieron esto posible, como lo es la universidad, el docente Francisco Castañeda y todo el personal docente y todo el personal que pertenece a la Fundación Manuela, entre ellos el Laboratorio Chalber, ya que me permitieron realizar mi práctica 3 de inclusión educativa. Agradezco a todas las personas y especialmente a Dios por permitirme esto, ya que no tenía conocimiento de qué eran las necesidades especiales y qué más tipos habían. Muchas gracias.